Teoría lado, lado, lado. En teoría, lado, lado, lado. Si tres lados de un triángulo son congruentes a los tres lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes entre sí. Veamos un ejemplo donde podamos probar la teoría lado, lado, lado. Esto no es la demostración de un teorema, es simplemente un problema específico que pueden encontrar en un examen. Usaremos una tabla de demostración. Dado un triángulo QRS con M como punto medio de RS y QR congruente con QS, prueben que el triángulo QRM es congruente con el triángulo QSM. Noten que no estamos dando el dato de que QM es la bisectriz del ángulo Q. Hagamos nuestra tabla de demostración. Nuestro primer paso es escribir toda la información. M es el punto medio de RS y los segmentos QR y QS son congruentes. Nuestro segundo paso es afirmar que RM y MS son congruentes. Esa es la definición de punto medio. Ahora tenemos dos pares de lados congruentes, el par dado QR y QS y las dos mitades divididas RM y MS. El único lado que nos queda es QM, que es fácil de probar porque es compartido por los dos triángulos. Afirmamos entonces que QM es congruente consigo mismo usando la propiedad reflexiva. Ahora que vemos que todos los lados son congruentes, podemos afirmar que el triángulo QRM es congruente con el triángulo QSM gracias a la teoría lado, lado, lado. Es muy sencillo, ¿no? Solo usamos la teoría lado, lado, lado para probar que los dos triángulos son congruentes. Ahora miremos la teoría lado, ángulo, lado. Empezaremos con otro experimento. Consíganse un amigo, dos reglas, dos transportadores, dos hojas de papel, una bola de béisbol, un guante y un bate. Escojan dos laterales con una medida de ángulo. Digamos que la medida de los lados es 4 pulgadas y 7 pulgadas, y el ángulo es de 82 grados. Ahora los dos dibujen triángulos con un lado de 4 pulgadas, otro de 7 pulgadas y un ángulo de 82 grados entre ellos. Los dos triángulos deben verse iguales. Esto muestra otra importante teoría de geometría de la teoría lado-ángulo-lado, o LAL. La teoría lado, ángulo, lado. La teoría lado, ángulo, lado. Si dos lados y el ángulo incluido de un triángulo son congruentes con los dos lados y el ángulo incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Aquí tenemos dos triángulos que muestran el último par. De hecho, estuvimos juntos en bachillerato y nos movimos en los mismos círculos sociales. Usaremos la teoría lado-ángulo-lado para probar su congruencia. Lo que debemos hacer es probar que tienen dos lados correspondientes congruentes y un ángulo congruente entre ellos. Dado que AB es congruente con BC y BD es congruente con BE, demostremos que los triángulos BAD y BCE son congruentes. Empecemos por escribir la información dada. El segmento AB es congruente con el segmento BC y el segmento BD es congruente con el segmento BE. Así que nos han dado dos pares de lados. Para usar la teoría lado-ángulo-lado, lo que debemos probar es que los ángulos entre los dos lados, ángulo 1 y 2, son congruentes. Y vemos que los ángulos 1 y 2 son ángulos verticales. ¿Recuerdan la definición de ángulos verticales? Los ángulos verticales existen opuestos el uno al otro cuando dos líneas se intersectan, y los ángulos verticales son congruentes. Así que podemos decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 por la definición de ángulos verticales. Para los triángulos BAD y BCE tenemos dos lados en los ángulos incluidos. Completamos nuestra demostración diciendo que el triángulo BAD es congruente con el triángulo BCE. Nuestra razón es la teoría lado-ángulo-lado o LAL. Terminamos. Tratemos de hacer un último experimento. Con un amigo establezcan dos medidas de ángulo. Recuerden que no pueden ser ambos de 90 grados y un largo de lado. Ahora dibujen un triángulo empezando por el lado del largo acordado y pongan los dos ángulos en cada extremo del lado. Digamos que empiezan con un lado de 36 pulgadas. Pongan un ángulo de 40 en un extremo y un ángulo de 60 grados en el otro. Ahora completen un triángulo. Una vez más, los triángulos deben ser exactamente iguales y hemos ilustrado una importante teoría, ángulo lado ángulo o la teoría ALA. Teoría ángulo, lado, ángulo.
Teoría ángulo, lado, ángulo. Si dos ángulos y el lado incluido de un triángulo son congruentes con dos ángulos correspondientes y el lado incluido de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Veamos los triángulos aquí, ABC y EDC. Probemos que son congruentes. ¿Suena bien? ¡Perfecto! Escribamos la información dada. Tenemos que AB y DE son paralelos el uno del otro y sus lados son congruentes. Queremos probar que los triángulos son congruentes usando la teoría ángulo-lado-ángulo. Empecemos por escribir la información dada. Las líneas A y B de E son paralelas y AB y DE son congruentes. ¿Recuerdan la teoría de los ángulos alternos internos? Las líneas son paralelas si y solo si los ángulos alternos internos son congruentes. Bueno, lo utilizaremos como una razón en el paso 2. Afirmemos que los ángulos A y E y B y D son congruentes el uno del otro. Para cada triángulo tenemos un lado correspondiente y dos ángulos correspondientes. Usando la teoría ángulo-lado-ángulo, podemos afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDC. Cumplimos nuestra meta. Ahora que tenemos algunas formas de probar los triángulos congruentes, empezamos a usar los triángulos congruentes. Sección C. Usando los triángulos congruentes. En la sección pasada aprendimos 3 teorías que prueban la congruencia de dos triángulos. En esta sección también queremos concluir que un par de ángulos particulares también son congruentes y pueden hacer esto por PCTCC. Las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. Empecemos con el paralelogramo, que es un polígono de 4 lados con 2 pares de lados paralelos congruentes. Tenemos un paralelogramo ABCD dividido por el segmento BD formando dos triángulos BAD y DCB. Dado que el segmento AB es congruente con el segmento CD y el segmento AD es congruente con el segmento BC y queremos probar que los ángulos 1 y 2 son congruentes. ¿Ven cómo haremos esto? Probaremos que los triángulos son congruentes el uno del otro y luego usaremos PCTCC para probar que los ángulos correspondientes 1 y 2 son congruentes. Empecemos por escribir la información que se nos ha dado. A y B es congruente con C y D y A y D es congruente con B y C. Tenemos dos pares de lados correspondientes y podemos obtener el tercer par fácilmente. Con la propiedad reflexiva podemos decir que el lado compartido por los triángulos BD es congruente consigo mismo. Ahora tenemos 3 lados correspondientes. Con estos 3 pares de lados congruentes, podemos usar la teoría lado-lado-lado para concluir que los triángulos ABD y CDB son congruentes, ya que los ángulos 1 y 2 corresponden. Nuestro último paso es afirmar que son congruentes por PCTCC. Las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. Así que nuestro buen amigo PCTCC es muy útil una vez que hemos establecido que dos triángulos sean congruentes, porque hay toda clase de cosas que podemos establecer como congruentes. A veces podemos incluso determinar que dos líneas son paralelas mediante el método PCTCC. Piénsenlo, si probamos triángulos congruentes, entonces también probamos los congruentes, y si estos ángulos son correspondientes o alternos internos, entonces las líneas deben ser paralelas. ¿Tiene sentido? Probémoslo. Aquí tenemos un par de triángulos. Dado que LN es congruente con NQ y MN es congruente con NP, probaremos que LM es paralela a PQ. Primero, escribiremos la información dada. LN es congruente con NQ y MN es congruente con NP. Segundo, sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, porque los ángulos verticales son congruentes. Ahora tenemos dos pares de lados y un par de ángulos establecidos como congruentes, así que podemos decir que el triángulo LMN es congruente con el triángulo QPN. Por la teoría lado-ángulo-lado, tenemos triángulos congruentes. Debido a que tenemos triángulos congruentes, sabemos que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4 gracias a nuestro buen amigo PCTCC. Finalmente, debido a que el ángulo 3 y el ángulo 4 son ángulos alternos internos, podemos afirmar que LM es paralela a PQ. La razón es la teoría de los ángulos alternos internos, y probamos nuestro punto. Hay 3 maneras de describir triángulos por sus lados: equilátero con 3 lados congruentes, isósceles con 2 lados congruentes y escaleno sin lados congruentes. Tenemos 4 maneras de describir los triángulos por sus ángulos. Si tiene 3 ángulos congruentes se llaman equiangulares. Si tiene 3 ángulos agudos se llaman triángulos agudos. Si tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectos.
Si tienen un ángulo obtuso, se llaman triángulos obtusos. Las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. Esto también se conoce como PCTCC. También podemos probar la congruencia de los triángulos con la teoría lado-lado-lado, la teoría lado-ángulo-lado y la teoría ángulo-lado-ángulo. ¿Cómo llamamos a un triángulo con lados que tiene el mismo largo? Se llama un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero también es equiángulo porque todos sus ángulos son iguales. Cada ángulo es igual a 60 grados. ¡Hija!